Amor che al cor gentil ratto s'apprende, amor che a nullo amato amar perdona, amor conduce a noi ad un amor. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde seguimos leyendo El infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy nos introducimos en el bellísimo canto número 5, donde Dante desciende al segundo círculo del infierno, donde encuentra la pena de los lujuriosos. Sería oportuno decir que toda esta sistematización, esta clasificación que Dante hace de los pecados en el infierno, no dependen de la literatura cristiana o religiosa, salvo el canto que habla del limbo, el círculo primero y el círculo número 6, donde aparecen los herejes. El resto sigue las líneas que están en la ética de Aristóteles. De esa manera Dante nos indica que no es necesario ser religioso para descubrir dónde hay mal, dónde hay pecado. Basta la simple razón natural aplicada a observar al ser humano, a la naturaleza, a la sociedad, para descubrir dónde está el mal y dónde está el bien, al menos en la dimensión natural. Y solo esto bastaría para reconocer el mal en nuestra vida, aunque necesitemos la gracia para superarlo. Así descendí del círculo primero al segundo, que abarca menor espacio y mayor dolor. Menor espacio porque se va estrechando el círculo y mayor dolor. Dolor que arranca desgarradores ayes. Allí está el horrible Minos, que rechinando los dientes examina las culpas a la entrada, juzga y señala lugar según las vueltas que se da con la cola. Así ya aparece en la Eneida. El antiguo rey Minos es uno de los jueces infernales, uno de los encargados al llegar las almas de asignarles el lugar propio. En este caso parece que Minos tiene una enorme cola serpentina con la cual se da a sí mismo tantas vueltas como círculos es necesario descender. Es un juez que habla con este gesto simplemente fatal de la condenación. Digo que cuando el alma pecadora se presenta, se confiesa con él, y aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno le corresponde y se ciñe con la cola tantas veces como el número del círculo en el que quiere que el alma sea colocada. Aquí este tutta se confiesa del todo. No tenemos que entenderlo como una confesión de arrepentimiento, lo cual anularía el infierno para esa persona. Tenemos que entenderlo como un reconocimiento de toda la existencia, sin que quede nada oculto. Después vamos a ver que precisamente en el infierno ningún alma con la que Dante se encuentra está arrepentida de su pecado. Están apenadas por las consecuencias, pero insisten en que el culpable siempre es otro, o es Dios o es alguna persona, pero nunca son ellos, nunca se atribuyen a sí mismos la culpa. Es un dato sumamente interesante, no para pensar tanto en el más allá, sino en la realidad presente, en todas las veces en que nos resistimos a reconocer precisamente nuestro mal, nuestro pecado. Siempre hay muchas ante él que van pasando a juicio por turno, dicen sus pecados, oyen la sentencia y luego son arrojadas a su destino. O tú que vienes al hospicio del dolor, gritó Minos al verme, interrumpiendo sus funciones. Mira cómo entras y de quién te fías. No te engañe la amplitud de la entrada. De algún modo, Minos, como un demonio que Dante ha colocado en este punto, hace surgir en Dante cierto miedo de en quién se fía, precisamente de Virgilio, aunque no deja de ser una buena advertencia, ¿no?, para preguntarnos en quién nos confiamos, de quién nos fiamos. Y mi guía, ofendido, Virgilio, contesta: ¿por qué gritas así? No le cierres el camino señalado desde allí donde se puede lo que se quiere y no preguntes más. Una vez más, la frase que va abriendo las puertas a Dante. Empezaron entonces a llegar lamentos a mis oídos y pasé a un lugar donde me impresionaron hondas quejas. Descienden entonces a este lugar donde ogni luce muto,
donde calla toda la luz. En la oscuridad es el silencio de la luz, una genial expresión. Dante se siente entonces arrebatado por un gran torbellino, una especie de tormenta y un viento que arrastra las almas de un lado hacia el otro. Era un sitio donde toda luz callaba, fragoroso como un mar agitado por la tormenta y combatido por vientos contrarios. La borrasca infernal que no cesa nunca arrastra a los espíritus en sus torbellinos, haciéndolos girar, y los hiere golpeándolos contra el cerco. Cuando llegan allí, lanzan gritos estridentes, lloran, se lamentan y blasfeman contra el poder divino. Oí decir que a tales suplicios estaban condenados los pecadores carnales, que someten la razón a la pasión, i peccatori carnali, que la ragión somettono al talento. El talento es aquí una palabra en el florentino antiguo para hablar de la voluntad, pero en el sentido de pasión, no en el sentido de deseo. Por eso Dante les asigna esta especie de torbellino, como las pasiones que arrastran sin orden, sin la armonía de la razón. Aquí la razón tenemos que entenderla no en el sentido racionalista moderno, sino en el sentido propio, de inteligencia, de la capacidad humana de distinguir las cosas, de conocer el mundo que los rodea, lo que nos hace precisamente humanos, lo que nos distingue de los animales, de las plantas, del resto de las criaturas. Someter esta inteligencia, esta dignidad, podemos decir, humana, a algo inferior, al talento, al peso que nos arrastra, es a descender ahí donde no deberíamos descender, es decir, al lugar de los animales o de los seres inferiores. Como vimos ya en la vida nueva, el verdadero amor eleva al hombre, le permite alcanzar toda su plenitud, no le oscurece la inteligencia, al contrario, la inteligencia se abre a realidades nuevas hasta alcanzar una sabiduría superior. Introduce aquí Dante dos comparaciones con aves, porque estas almas están como girando en un vuelo furioso. Y así como los estorninos vuelan en tiempo frío en grandes bandadas espesas, así arrastraba aquel viento los espíritus, de aquí para allá, de arriba abajo, sin que nunca los consolara la esperanza de reposo ni de minoración de la pena. Di qua, di là, di giù, di su, limena. Un verso genial de Dante. De aquí para allá, de arriba abajo, los arrastra. Y la segunda comparación con aves. Y tal como van las grullas lanzando sus lamentos, formando una larga fila en el aire, así vi venir exhalando ayes las sombras arrastradas por la borrasca aquella. Por lo cual dije, maestro, ¿qué gentes son aquellas a las que el negro vendaval castiga de tal modo? La primera de aquellas de quien me pides noticia, replicó entonces Virgilio, fue la emperatriz de muchas naciones. Se entregó en tal grado al vicio de la lujuria que lo convirtió en lícito a todos en su ley para sustraerse a la vergüenza en que vivía. Es Semíramis, de la que se lee que sucedió a Nino y fue su esposa y mandó en la tierra que hoy rige el sultán. Es decir, una reina legendaria de Asiria de 1300 años antes de Cristo, que, como dice Dante en este verso también genial, que libito felicito in sua legge, que el vicio, que la lujuria hizo lícita en su ley. La leyenda cuenta que Semíramis habría autorizado legalmente el adulterio, incluso en la vía pública, porque ella sí lo practicaba, y de esta manera, como dice Dante, se ahorraba a ella la vergüenza. Pero podríamos pensar en tantas formas en las que el hombre moderno trata de volver lícito, legal, sus propios deseos, más allá de que sean buenos o malos, de que dañen o no al hombre, a la sociedad. Y así empiezan a desfilar otros personajes arrastrados por esta misma pasión. Aparece Cleopatra, Helena. En Dante aparece sin solución de continuidad los personajes de la leyenda y los personajes históricos y después los personajes casi contemporáneos al mismo Dante. Tanto unos como otros nos muestran que la historia humana continúa siendo siempre la misma. Aquiles, Paris, Tristán.
y me nombró y señaló con el dedo más de 1000 sombras que el amor arrebató de la vida nuestra. Después de que oí a mi maestro nombrar a las mujeres antiguas y a sus caballeros, casi desfallecí de compasión. Esta compasión de Dante es literal, ¿no? Porque él mismo se ha visto arrastrado por la misma pasión. Y dije, poeta, de buena gana hablaría a aquellos dos que van juntos y parecen flotar más ligeros que el viento. Esto es extraño, los demás parecen estar sueltos, pero aquí Dante ve una pareja que está unida incluso en el infierno. Entonces Virgilio le dice que le ruegue en nombre de aquel amor que los conduce y vendrán. Tan pronto como el viento los trajo hacia donde estábamos, yo grité, oh almas en pena, venid a hablar con nosotros, si os lo permiten. Y nuevamente otra imagen de pájaros, bellísima esta vez, unas palomas símbolos del amor, son las aves de Venus en la mitología romana. Es frecuente que Dante en sus comparaciones capte una especie de instante de fotografía de la naturaleza, ¿no? En este caso, el momento del descenso de las palomas a su nido. Muchas veces ocurre esto, que lo que Dante nos está poniendo por comparación es un punto de observación muy sutil, tendríamos que prestar mucha atención a la naturaleza, como precisamente hacía el hombre antiguo. Como palomas que movidas por el deseo, con las alas tendidas, van hacia el dulce nido, llevadas de una misma voluntad. Así salieron del tropel donde está Dido, viniendo a nosotros por aquel aire inmundo. Bueno, Dido no lo mencioné antes, pero es la reina de Cartago, que en la Eneida se suicida por amor a Eneas, que la abandona. Y ahora una de estas dos almas empieza a hablarle. Como pronto nos daremos cuenta, se trata de una pareja de amantes famosa en época de Dante, que se llamaban Francesca y Paolo. Habían sido asesinados por el esposo de Francesca, que era el hermano de Paolo. «Oh ser generoso y benigno», le dicen a Dante, «que vas visitando por el aire tenebroso a los que teñimos el mundo con sangre. Si gozáramos de la amistad del Rey del Universo, le pediríamos para ti la paz, ya que te apiadas de nuestro terrible dolor. Lo que te plazca oír o hablar, nosotros te lo diremos o te lo escucharemos mientras el viento calle como ahora». Tienen este momento de pausa a beneficio de Dante, que les puede hablar. «Tiene asiento la tierra donde nací, en la costa donde desemboca el Po con sus afluentes para dormir en paz. El amor que se apodera pronto de los corazones nobles hizo que éste se prendase de aquella hermosa figura que me fue arrebatada del modo que todavía me atormenta». Comienzan aquí 3 tercetos en los cuales el primer verso comienza por la palabra amor, que son los 3 versos que leí al principio de este video. Amor que al cor gentil ratos aprende, el amor que se apodera pronto de los corazones gentiles, nobles, amor que a nulo amato amar perdona, el amor que a ningún amado perdona amar, es decir, el amor obliga a amar, y finalmente, amor conducen hoy ad una muerte, el amor nos condujo a la misma muerte. Son 3 tercetos escritos en el más puro estilo nuevo, donde Dante canta de alguna manera a ese amor que él cantó cuando era joven. El amor hizo que Paolo se prendase de aquella hermosa figura que me fue arrebatada, es decir, del cuerpo que ella perdió con la muerte. El amor que al amado obliga a amar me infundió por una pasión tan viva que, como ves, aún no me ha abandonado. Es decir, como él me amó, yo estuve obligada a amarlo. El amor nos condujo a una misma muerte. El sitio de Caín espera al que nos ha quitado la vida. Es decir, en un círculo mucho más inferior estará el esposo de Francesca, el hermano de Paolo. En las palabras de Francesca podemos notar que Dante devela el misterio del corazón humano, lo mismo que hizo antes en el Limbo, donde los personajes hablan tanto del honor. En este caso hablan del amor, pero con términos equívocos. Dicen que el amor obliga a amar, lo cual es bastante dudoso. Ella le está atribuyendo su propio pecado, lo atribuye a que no podía hacer otra cosa. Como él la amaba, ella tenía que amarlo. En el fondo, el infierno está siempre lleno de personas que no reconocen
su propia culpa, la atribuyen a otro, a la fuerza de la necesidad o incluso del amor mismo. Y esto conmueve a Dante profundamente, porque él sabe que el amor es lo que nos lleva hacia el bien, hacia Dios. ¿Cómo puede ser que el amor también parezca ser causa de la condenación? Estas fueron sus palabras. Cuando vi a aquellas almas heridas, incliné la cabeza, y tanto tiempo la tuve así, que el poeta me dijo, ¿en qué piensas? Oh infelices, dije al contestar, cuántos dulces pensamientos, cuántos deseos llevaron a estos al doloroso trance. Luego me volví a ellos y les dije, Francesca, tus martirios me hacen derramar lágrimas de tristeza y piedad. Pero dime, en el tiempo de los dulces suspiros, ¿cómo y por qué os permitió el amor que conocieseis los dudosos deseos? Estos deseos no son los ciertos, los firmes, los buenos deseos, sino dudosos. Esta es la gran pregunta de Dante, ¿no? Hay algo de autoconfesión en este largo silencio, en esta reflexión que él le quiere dedicar a la cuestión. No hay mayor dolor, me replicó, que acordarse del tiempo feliz cuando uno está en la miseria. Bien lo sabe tu maestro. Virgilio lo sabe bien. Pero si tienes tanto deseo de conocer la primera raíz de nuestro amor, te lo diré mezclando la palabra y el llanto. Leíamos un día, por gusto, cómo el amor hirió a Lanzarote. Es decir, están leyendo algunas de las historias de Lancelot o Lanzarote y Ginebra, Guinevere, que era la historia de los amantes más famosos de la Edad Media, en el ciclo de leyendas del rey Arturo. Ginebra o Guinevere es la esposa del rey y Lancelot es el caballero más famoso, la mano derecha del rey, su mejor amigo. Es por lo tanto también la historia de un amor adúltero. Tenemos una especie de juego de cajas chinas, ¿no? Nosotros estamos leyendo la historia de una pareja que está leyendo la historia de una pareja. De esta manera, Dante introduce lo que en el lenguaje de Francesca se llama el punto en que fuimos vencidos. Dice, estábamos solos y sin cuidados, y sin ninguna sospecha. Es decir, no sospechábamos nada, éramos inocentes. Hay aquí una sutil ironía de Dante, que describe justamente, como habíamos dicho, en el lenguaje de los pecadores nunca hay reconocimiento del pecado, ¿no? Aquí ellos eran inocentes, ¿no? Estábamos solos, soli eravamo e senza alcun sospetto. No teníamos ninguna sospecha, ¿no? Hay una falsa inocencia. Per più fiate gli occhi si sospinse quella lettura e scolorò il viso. Por varias veces se cruzaron las miradas, perdieron el color los rostros, es decir, saben que se están aproximando a un momento del cual ya no se vuelve atrás. Ma solo un punto fue quel que ci vinse, pero hubo solo un punto en el que fuimos vencidos. Es exacta la expresión, ¿no es cierto? El pecado ocurre en un punto, en un momento que la voluntad condesciende a abandonar la inteligencia, abandonar la propia dignidad, en el sentido, en este caso, de justicia también, con respecto al hermano, al esposo. Y fuimos vencidos, ¿no? El pecado es ser vencidos, no es simplemente, bueno, que ofendemos la majestad de Dios o que rompemos los mandamientos. En el pecado, en la naturaleza humana, el ser humano es vencido. El ser humano atenta contra sí mismo, contra su verdadero bien, aferrándose a un bien menor. Somos vencidos, somos despojados de la gracia. Cuando leímos que la deseada sonrisa fue interrumpida por el beso del amante, este, que ya nunca se apartará de mí, me besó temblando en la boca. Quando leggemmo il disiatto riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Todos los críticos coinciden en afirmar que los labios tiemblan al pronunciar estos versos, como tiembla la boca de Paolo al besar a Francesca. Prácticamente nos hace reproducir sensiblemente, con la magia de la poesía, el momento, el punto. Galeotto fue el libro y quien lo escribió.
Galeotto era el confidente de Lancelot y Ginebra, era justamente el que encubría y propiciaba este romance. De aquí ya vemos que toda la culpa es del que escribió el libro, no es suya. Aquel día ya no seguimos leyendo. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Nos deja el final abierto al encuentro de los amantes, pero también al drama de su asesinato. Mientras que un espíritu decía esto, el otro lloraba, de tal modo que de piedad sentí un desfallecimiento de muerte y caí como los cuerpos muertos caen. E cadi come corpo morto cade. Verso con el que termina este canto número 5 y asistimos a uno de los desmayos o desvanecimientos de Dante, el segundo, que curiosamente ocurre en este canto en el cual él se compadece de estos amantes porque él mismo ha padecido esta pasión y prevé esta pena. Vamos a encontrarlo de nuevo cerca del final de la obra cuando se nos hable de nuevo sobre el amor. Algunos notan que las rimas que Dante elige muy pocas veces vuelven a repetirse. Y en este caso tenemos también una especie de señal, de signo, de guiño que Dante nos hace, tal vez por nosotros leerlo, bueno, traducido, pero además por tenerlo escrito al poema, no podemos retener en la memoria, como hacían los antiguos, que cuando repetían esto muchas veces, al final se daban cuenta cuando las rimas coincidían. En este canto tenemos la rima spense, offense y pense, que es una rima que vamos a encontrar aquí, de nuevo en el purgatorio, estas tres palabras, rimando, y de nuevo en el paraíso. En los tres casos hablan del amor, el amor que desvía a los amantes del verdadero bien, el amor que se esfuerza en purificarse en el purgatorio y el amor que asciende hacia el cielo en el paraíso. Por eso la plena comprensión de la obra de Dante ocurre circularmente. Cuando hemos leído más adelante esta rima nuevo, volvemos a leer estos versos y todo empieza a cobrar un nuevo sentido. Porque en la obra de Dante el amor preside la elevación del ser humano, pero también es el signo de su caída. El ser humano no puede hacer otra cosa que amar, es como la ley de la gravedad para los cuerpos. El ser humano ama. El problema es cuál es el objeto de ese amor. Si esos amores se convierten en posesiones, se convierten en el último fin, o son camino para encontrar la verdadera felicidad. Nos vemos en el próximo encuentro. Dios los bendiga.